Muy buenas amigos, hoy vamos a ir al mercado de mi pueblo que está en la misma provincia que Wuhan para ver si ha cambiado con las nuevas normas sobre animales salvajes y sanidad. Eso es, hoy vamos con las mascarillas porque estamos en el centro y hay mucho más control al respecto. El mercado lo tenemos a 200 metros de casa, solemos venir bastante a menudo y la madre de Lele suele hacer la compra aquí. De hecho, nosotros hemos venido con la intención de comprar algunos productos. Vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, aquí tenéis el lugar en cuestión. Voy a dar una vuelta así, a ver, para que lo veáis un poco. A estos mercados en inglés se les llama wet markets, mercados húmedos, y su nombre viene de la costumbre de limpiar el suelo con bien de agua de manera que quedan empapados. Pero también son conocidos por ofrecer productos recién llegados de las granjas y en muchas ocasiones todavía vivos. Esto que veis aquí es un puesto de pescado y como podéis apreciar el género está vivo todavía. Es muy típico de esta y otras zonas de China porque la gente aprecia mucho la frescura. Nosotros vamos a comprar unos cangrejos de río que están muy buenos, pero no son cangrejos autóctonos, sino que se trata de una especie americana, es una especie invasora. ¿Cuánto nos ha costado, Lele? Más o menos 8 euros, un kilo. 8 euros un kilo, no es barato precisamente. Pero bueno, después de aguantar la cuarentena hay que darse algún capricho para compensar. Sí. Esta es una salsa para cocinar los cangrejos. Tiene un sabor muy fuerte y bastante picante, pero también se utiliza cerveza para prepararlos. Y es una de las especialidades más famosas de mi provincia. Yo no soy una experta cocinándolos, pero tampoco me sale mal. Joder, que no le salen mal, mirad qué pintaza, amigos. Me voy a poner las botas esta noche. Estos son anguilas, en este caso sí es una especie autóctona y también muy apreciada en esta zona. Y estos son tortugas de caparazón blando, pero no son animales salvajes, sino que se crían en los estanques de las granjas locales, igual que los peces y las anguilas. 这个虾是一般从哪里来的？养殖，人工养殖。人工养殖野里有没得？有少，很少，一般都是人工养殖。一般的都是人工养殖。你如果是夏天这卖的时候，一般可以卖多少？这卖的我们这是好玩，人家这卖的可以卖个3到400斤。 Por supuesto, aquí también hay pescadores y gente que se dedica a capturar estos animales en la naturaleza. Pero prácticamente todos los animales que veis aquí son criados en cautividad. A veces también ocurre que la gente de estos puestos te dice no, los míos son salvajes, para vendértelos más caros y para que les vaya mejor el negocio. Porque mucha gente piensa que el pescado de los ríos o de los lagos está más limpio que el de las piscifactorías. Y obviamente sale mucho más rentable criar estos animales en cautividad que ir a buscarlos a la naturaleza. Ese ruido que oís de fondo es el de las máquinas que meten aire a las peceras. Nosotros siempre intentamos grabar con la mejor calidad de audio y vídeo posible, pero hay veces que simplemente no se puede. Esto que veis aquí son las vejigas natatorias del pescado. Tienen una pinta así un poco rara, no demasiado apetecible, pero la verdad es que están muy ricas. Y muchas veces la gente reserva este bocado para los invitados. Así que si un día os lo ofrecen, no pongáis mala cara y probadlo, que está muy bueno, de verdad. Estas son unas gambas pequeñas que se usan mucho para hacer sopa. A mí me gusta mucho, pero a Javi no tanto. Es que en China a veces las gambas y los langostinos se comen con cáscara y todo, sobre todo si están fritos, y a mí no sé si me convence demasiado. Por cierto, esas mini gambas también son de agua dulce, ¿eh? Aquí estamos muy lejos del mar y apenas hay productos de allí. Bueno, y en esta zona, que es la de la carnicería, antes había algunos puestos de carne de caza que ya os enseñamos en varias ocasiones. Ojo, eso no quiere decir que fuesen animales salvajes, porque igual que ocurre con el pescado, la mayoría eran criados en cautividad. Y además tampoco había murciélagos, ni pangolines, ni nada por el estilo, que yo personalmente nunca he visto en ningún mercado de China, sino que se trataba principalmente de liebres, faisanes, algún jabalí, corzo quizás. Y ya os dije que lo más raro que he visto yo nunca aquí es tejón. Y para ser totalmente honestos, tengo que reconocer que una vez me lo ofrecieron y lo comí, y tampoco está nada mal. Pero no os recomiendo que hagáis esto si venís a China, y además va a estar cada vez más complicado. De hecho, desde que salimos de la cuarentena no hemos vuelto a ver ninguno de estos puestos de carne de caza. Y de hecho, muy cerca de la casa de Lele teníamos una tienda especializada en estos productos, pero no ha vuelto a abrir.
En cuanto al consumo de animales salvajes exóticos, hoy en día es una costumbre muy minoritaria que al parecer se extendió sobre todo en la última dinastía. Y por lo que hemos leído era un signo de estatus, una forma de que las clases altas se distinguiesen de las demás. Pero también está mezclada con la superstición y con ciertas nociones de la medicina tradicional. Algunas personas piensan que ciertas partes de los animales pueden tener efectos positivos sobre la salud y una de las creencias más populares tiene que ver con sus poderes afrodisíacos. Pero no se puede decir que los chinos en general sean dados a este tipo de consumo, porque hoy en día la gran mayoría soluciona este tipo de problemas con las pastillitas que todos conocemos y que, por cierto, se venden muy bien en este país. Esto que veis aquí es el sello de que la carne ha pasado los test de sanidad, porque en China también son necesarios, no puedes vender la carne en un puesto como este sin ningún control. Ahora bien, si lo haces fuera del mercado, en alguna esquina por ahí, pues a lo mejor te libras de los controles. A ver, está magro el carnicero. Este mercado ahora mismo tiene mucha menos actividad de lo normal, también tiene bastantes menos puestos y esto se debe principalmente a que los restaurantes siguen cerrados. O sea, te pueden traer la comida a domicilio, pero no pueden atender en los comedores y eso se nota. Además, ya os dijimos que ahora mismo el panorama no está como para derrochar y salir a comer fuera como antes. Ahora ya no es la temporada, pero en este mercado también suele haber establecimientos en los que elaboran embutidos. O sea, tú compras la carne, se la entregas y ellos te preparan las salchichas. O sea que ya veis, en esas costumbres tampoco somos tan diferentes. Hemos comprado 1,5 kilos de carne de cerdo y nos ha costado 11 euros. Ahora el precio ha bajado, pero sigue siendo un poco caro. Sí, la carne de cerdo es la carne más consumida de China y pese a los mitos que persisten sobre la alimentación de los chinos, comen fundamentalmente los mismos animales que en los países occidentales. En este mercado lo que vamos a encontrar es cerdo, ternera, algo de cordero, aunque no demasiado, y pollo. Y los pollos también se vendían vivos, bueno, te los mataban para llevártelos a casa, por supuesto, pero ahora hay una nueva ley, al menos en esta provincia, que prohíbe esta práctica. O sea, ya no solo está prohibido vender y consumir animales salvajes, sino que también se están poniendo bastante duros con los animales domésticos. Hay que tener en cuenta que esto perjudica a los pequeños productores porque ellos están acostumbrados a vender sus pollos directamente en el pueblo. Pero claro, eso de matar a las gallinas ahí en plena calle con la sangre y todo, pues a lo mejor no es lo más recomendable. Por supuesto, también está la cuestión de tener a las gallinas hacinadas en jaulas sin contacto con el público. Hola, ¿cómo estás? ¡Hombre! Sí. ¿Hablas español? Te conozco. ¿Me conoces? Sí, es que yo he visto muchos de tus vídeos por YouTube. ¿En serio? Sí, y además yo he dejado mi comentario ahí. ¿En serio? Sí. ¿Tú eres de Dangyang? Sí, claro. Yo vivía en Madrid 12 años. ¡Ahí va! Pues, ¿quieres aparecer en el vídeo? ¿Quieres aparecer en el vídeo? ¿Tienes algo que decir a los españoles que te están viendo? ¿O a los hispanohablantes? Que mejore la situación y pase rápido. Y todo el mundo volvemos a normalidad. A la normalidad. Sí. Muy bien. España, ¡yayo! ¡Ánimo! Sí. Oye, qué sorpresa encontrarnos con esta chica hispanohablante aquí en el pueblo de Lele, porque es que tanto Lele como su familia tienden a pensar que esto es poco menos que el campo, que es un pueblo perdido en medio de la nada. Y yo ya les digo muchas veces que Dangyang es mucho Dangyang, hombre. Bueno, pues lo que estábamos comentando antes, en esta zona, antes de la cuarentena, había un montón de gallinas enjauladas y a la vista de todos, y entonces venías, elegías una y te la mataban y desplumaban ahí mismo en una esquina, lo cual ya sabemos que no es lo mejor desde el punto de vista sanitario, pero era una ventaja de los pequeños productores frente a las grandes granjas que venden directamente la carne a los supermercados. Ahora bien, en las granjas de gallinas, y no me refiero solo a las de China, las atiborran con antibióticos y esto tampoco es muy bueno. Ya os dijimos en el último vídeo, ¿verdad que sí, señora?, que existe un riesgo bastante serio de que algunas bacterias se vuelvan resistentes a los antibióticos que usamos en los animales y en nosotros mismos. Este puede ser un problemón que ríete tú del coronavirus. ¿Y qué vamos a hacer cuando llegue? ¿A quién le vamos a echar la culpa de ello? Ahora se está señalando mucho a los chinos por sus hábitos alimenticios, pero la verdad es que comen bastante menos carne que los habitantes de los países ricos. De hecho, en China muchas veces los platos de carne lo son entre comillas porque las
porciones son muy pequeñitas. Aquí en muy pocas zonas del país hay especialidades que consistan en un chuletón o en un filetazo. Y por supuesto esto también tiene que ver con el desarrollo económico. Este país prácticamente hasta bien entrados los años 80 era un país con una economía de subsistencia. Y ya os dijimos que por ejemplo la madre de Lele cuando era joven comía carne 1 o 2 veces al año. Eso no quiere decir que la gente no se pueda permitir la compra de carne, pero es que la tradición gastronómica simplemente no se apoya tanto en ella. En China comemos muchas verduras y la mayoría de los puestos que hay aquí se dedican a su venta. Sí, yo diría que el 80% de los comerciantes de este mercado se dedican a vender verduras, hortalizas y legumbres, porque es que son la base principal de la dieta. Y en cuanto al tema de siempre, de si aquí se come carne de perro o de gato, la verdad es que nosotros nunca la hemos visto en esta provincia, de la cual Wuhan es capital. En China hay 2 zonas principales en las que se consume carne de perro. Una de ellas es una ciudad de la provincia de Guangxi en el sur y la otra está en el noreste y está relacionada con las tradiciones coreanas. Porque de hecho en Corea del Sur el consumo de carne de perro por habitante es más alto que en China, pero tampoco creo que sea algo tan habitual, para nada. Nosotros estuvimos 2 años viviendo en el noreste, en una provincia que hace frontera con Corea del Norte, y es verdad que allí había algunos restaurantes en los que se ofrecía carne de perro, pero incluso entonces su comercialización no estaba regulada, es decir, no podías encontrar carne de perro en los supermercados. Seguramente en estas 2 zonas que hemos mencionado las autoridades habrán hecho la vista gorda, porque es una actividad de la que muchas familias habrán dependido económicamente durante décadas. Pero no sé por qué me da que el consumo de carne de perro, que ya es bastante anecdótico en este país, no va a durar mucho más tiempo. En parte porque en China ya hay movimientos animalistas bastante fuertes y los amantes de los perros como mascotas ya son legión. Por cierto, en las redes sociales me he encontrado con algunos vídeos y noticias que dicen que el mercado de Huanan, de donde vinieron los primeros casos del coronavirus, está muy cerca del famoso laboratorio del que supuestamente se escapó el virus, como dando a entender que quizás lo plantaron allí con vete a saber qué intenciones. Pero es totalmente falso, la distancia entre ambos puntos es de más de 30 kilómetros. Y ya sé que las teorías de conspiración son muy entretenidas, pero estos son asuntos bastante serios. Y para lanzar ese tipo de sospechas que rápidamente se convierten en acusaciones hace falta pruebas. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!